uno. El apóstol Pablo estaba hablando a los romanos y estaba hablando acerca justamente de la justicia de Dios. Y él decía esto cuando leemos ahí un poquito los versículos anteriores, decía, ¿acaso será que los judíos son mejores que aquellos que no lo son? Estaba tal vez un poco instalado este concepto de que el pueblo judío tal vez tenía cierta superioridad por sobre los demás. Y decía, ¿será que aquellos que son judíos son más que los que no lo son, que tienen más derechos o que valen más? Y él hacía esta declaración, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, ni siquiera los judíos son justos, ¿no? Dice que no hay ni uno solo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, los judíos, los no judíos, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y cuando hablamos de ser justos, porque es un término que se suele usar, ¿no? Dice la palabra que a los justos le va a ir bien y en muchas partes de la Biblia encontramos que se habla acerca de los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Qué significa ser justo? Desde la óptica humana pensamos en la justicia y en el ser justo con tener ciertos criterios acerca de cómo se deben hacer las cosas, de la manera en la que tomamos decisiones, de la manera en la que tomamos posición frente a determinadas circunstancias, pero la realidad es que delante de Dios la justicia y el ser justos tiene otro significado, porque por lo que aprendemos en la palabra, el ser justos delante de Dios tiene que ver con ser considerado aceptable frente a Dios. ¿Con qué tiene que ver? Con ser considerado aceptable. ¿Y cómo logro que el Señor me acepte? Es a través de la fe. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros nos volvimos aptos para acercarnos al Señor, para tener libre acceso a su presencia, ¿no? El ser justos está relacionado con la ley, básicamente, de Dios, con vivir bajo las normas y los preceptos que aprendemos en la palabra. Todas aquellas cosas que leemos, todas aquellas cosas que el Señor nos habla a través de ella para nosotros, son como una luz, como dice la palabra, que alumbra nuestro camino. Y el vivir conforme a esa ley nos hace justos y nos hace aptos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos hace justos delante de sus ojos. Y tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos nunca que el ser justos delante de Él no tiene que ver con lo que hagamos, no tiene que ver con qué tan espiritual soy, qué tantas horas paso en la iglesia a la semana, qué tanto salgo a evangelizar. Gloria a Dios por todo eso, porque todo eso es una manifestación de nuestro amor al Señor, de nuestra devoción, de nuestro compromiso. Pero somos justos por la fe. Quiero que lo repitas conmigo. Soy justo, soy justa. ¿Por qué? Por la fe. Por recibirlo a Él en mi corazón y empezar a caminar una vida con Jesús al lado. Eso es lo que me hace una persona justa. No tiene que ver con el concepto humano de lo que es la justicia, ¿no? Pensamos tal vez en términos de justicia por lo que vemos, ¿no? Que cuando un abogado defiende a alguien que está en medio de una situación legal, cuando vemos jueces y pensamos que ellos son los únicos que pueden hacer justicia, pero la justicia delante de Dios tiene otro peso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estamos queriendo decir cuando hablamos de ser justos? Significa que debemos estar en una buena relación con Dios. Para explicarlo en términos simples, ¿no? Significa tomar la decisión de vivir conforme a su voluntad. Somos justos por la fe, somos justos por su gracia, somos justos por su favor. Y es su amor el que nos hace aptos. Es su amor el que nos hace aptos. No son tus obras, no es qué tan buena persona seas, no es qué tan bondadoso o qué tan manso seas. Es su amor el que te hace apto. Es su amor el que te recibe. Es su amor el que hace que delante de sus ojos vos y yo
seamos consideradas personas justas. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Porque hablamos de ser justos, ¿no? Pero ¿qué es la justicia de Dios? Y la verdad es que, bueno, vamos a leer ahí Miqueas 6:8, que también nos va a dar un pantallazo de esto, pero podríamos decir esto, ¿no? Que la justicia de Dios es básicamente esto, no es el concepto que tenemos, como decíamos, no es gritar, no es tomar determinada posición en determinada circunstancia, sino que la justicia de Dios es eso que nosotros debemos vivir, debemos practicar, es lo que el Señor nos enseña, es lo que sabemos que Él espera de nosotros, no es el estar aptos delante de Él, es poder vivir una vida cerca de Jesús. Y mira lo que dice allí Miqueas 6:8, dice, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. La justicia de Dios es aquello que está en la palabra, que es para nosotros y que nosotros debemos tomar como una guía, como un mapa, ¿no? Entonces, por eso siempre hablamos tanto de conocer la palabra, de escudriñarla, de estar cerca del corazón de Dios, de poder buscarlo, de poder estar en comunión con Él. Porque allí es donde descubrimos el corazón de Dios, allí es donde conocemos qué es lo que Él espera de nosotros. Allí es donde podemos saber qué es lo que el Señor anhela de nosotros, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente. Porque todo eso no lo vamos a aprender solamente leyendo la palabra. Eso nos ayuda, nos guía, nos direcciona. Pero es realmente cuando estamos en su presencia, en lo íntimo, ahí encerrados en nuestro cuarto, que podemos conocer y descubrir su corazón, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque el ser justos es parte de nuestra identidad. Es algo que el Señor nos da por gracia y que es parte de nosotros. Y es una realidad en la que nosotros debemos caminar todos los días. El enemigo es muy astuto muchas veces en querer hacernos creer que no somos personas aptas delante de la presencia de Dios, que no somos personas que sean dignas de su amor, de su gracia, de su misericordia. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él en nosotros, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Y que su amor me hace apta, que su amor me califica para estar cerca suyo, que ya no me define mi pasado, que ya no me define lo que alguien en algún momento pudo haber dicho de mí, que ya no me define la crítica de una persona o la opinión que alguien pueda tener, sino la manera en la que el Señor me ve. Que la manera en la que el Señor nos vea sea lo que más nos importe. A veces estamos tan pendientes de lo que alguien más pueda decir, de lo que alguien más pueda opinar o de lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado. Pero déjame decirte esto, el amor de Dios te hace una persona justa. El amor de Dios te hace una persona apta. Y sabes que me encanta esto, dice que el Señor espera de nosotros que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que caminemos humildemente ante Dios. Y creo que de eso se trata el ser justos. Caminar humildemente delante de Él. Que Él pueda ser quien guíe y dirija nuestros pasos. Que podamos tener nuestra mirada puesta en Él. Y sabes que hay algunos ejemplos que quiero mencionarte de manera rápida en la Biblia de personas que fueron consideradas personas justas y que tal vez puedan darnos un panorama más claro acerca de lo que estamos compartiendo. Y la primera persona de la que se dice que fue una persona justa es Noé. Allí en la palabra, en Génesis, se nos cuenta de este hombre y de su familia que se dice que eran personas justas, ¿no? El Señor decidió destruir a todo el pueblo porque estaban
en pecado, estaban viviendo una vida alejados de Dios, había mucho desorden, mucho pecado, mucho exceso, todo lo malo estaba ocurriendo ahí y el Señor toma la determinación de exterminar a todos, por decirlo de alguna manera, y dijo, pero hay alguien que fue justo y este es Noé. Entonces le habla a Noé y le da la tarea de que pueda construir un arca enorme. Nunca antes había llovido. O sea, el Señor le dijo que iba a mandar un diluvio y era algo completamente impensado porque nunca antes había ocurrido. Y le dice que construya un arca para que él y su familia pudieran salvarse. Y ya conocemos la historia de cómo Noé obedece y se pone en marcha con esto que Dios le había encomendado. Y cuando cumple con lo que el Señor le había pedido, él sube a ese arca y sube a los animales, 2 de cada uno, y sube junto con su familia. Y el Señor envía un diluvio que duró muchísimos días y todos murieron. ¿Menos quién? Menos Noé. Noé decidió ser obediente en medio de un contexto completamente pecador, en medio de gente que le había dado la espalda a Dios y que estaba cometiendo todo tipo de pecados y de excesos. Él decidió ir en contra de la corriente y vivir una vida agradable a Dios. Incluso decidió obedecer cuando quizás ni siquiera entendía tanto de qué iba, porque claro, hoy tenemos la palabra y todo tiene sentido, ¿no? Claro, le mandó que haga un arca porque iba a llover, entonces claro, para que pueda estar ahí a salvo, esté seguro, pero imagínense que Noé no entendía muy bien de qué iba la cosa, pero sin embargo no cuestionó y fue obediente. Y pasó por todo tipo de situaciones, porque imagínense, él haciendo eso, no lo hizo en media hora ni en 2 días, le llevó muchísimo tiempo. Y habrá vivido todo tipo de situaciones, ¿no? En ese proceso, pero él no desistió, sino que se mantuvo firme y fiel a quien lo había llamado. Él no se dejó ahí como influenciar por lo que hacían los demás, sino que él mantuvo su mirada puesta en el Señor. Y dice la palabra en Génesis 6:22, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Qué maravilloso es eso, que el Señor pueda decir de nosotros que hicimos todo lo que Él nos ha mandado, que podamos tener ese nivel de obediencia, que podamos tener ese nivel de intimidad con Dios, al punto tal de que no importa lo que el Señor nos pida, Él tenga nuestro sí. Que nuestra confianza y nuestra fe en Él sean tan fuertes, tan sólidas, tan firmes, que no importa lo que Él espere o nos pida que dejemos o hagamos, que nosotros podamos mantenernos fieles. Y me encanta que la palabra dice de Noé, que Noé caminó con Dios. Me encantaría que el Señor pueda decir lo mismo de mí, que yo fui alguien que caminó con Él. Y creo que practicar la justicia se trata de eso, de caminar con Dios, de caminar con Él, de que Él sea parte del camino de la vida, que Él sea parte todos los días de nuestras decisiones, que Él sea parte de nuestros sueños, de nuestras metas, que Él sea parte de nuestras prioridades, pero no una parte chiquita, sino que Él sea lo más importante, que Él sea la prioridad, que Él sea el que marque nuestro rumbo. Y Noé, gracias a su rectitud, fue considerado justo y se salvó él y salvó a toda su familia. Fíjate si no hay bendición en vivir de esta manera. Otro ejemplo también es el ejemplo de Abraham. Leemos allí en la palabra, en Génesis, cómo el Señor le dice a Abraham que deje todo lo que tenía y que dejara su tierra porque él iba a ser de él una nación grande y que iba a ser famoso su nombre y que iba a ser padre de multitudes, y le da un llamado maravilloso. Y Abraham fue una persona que se mantuvo fiel, que fue obediente, también se ha equivocado y la ha pifiado, pero aún así él fue una persona justa, él fue una persona que fue obediente
a los mandatos, a los preceptos de Dios. Y sobre todo vemos el nivel de fidelidad hacia Dios en Abraham cuando tuvo que ir con su hijo para sacrificarlo. El Señor le había dado una promesa de que iba a ser padre de Isaac. Y una vez que ya Isaac era parte de su vida, era un niño que estaba creciendo, un día el Señor le dice: Abraham, entrégame a tu hijo. Y él, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si este es el hijo que vos me habías prometido, llegó en mi vejez, este hijo es un milagro de una manera natural, no, jamás esto hubiera podido suceder. Tanto él como su esposa eran personas muy mayores y sin embargo el Señor les dio a Isaac y de pronto el Señor se lo pide. Y me encanta que cuando leemos esta historia en ningún momento vemos que Abraham puso oposición a este pedido, sino que dice la palabra que él preparó todo para ir a hacer ese sacrificio y agarró a su hijo, preparó todas las cosas y dijo: vamos en camino, y arrancaron y fueron. Y cuando llegaron a ese lugar, Isaac le dice: bueno, ¿y qué vamos a sacrificar? Porque acá no hay nada. Y él le dice: el Señor va a proveer. Y llegan ahí, él prepara todo y lo pone a Isaac para sacrificarlo. Me imagino ese momento, lo que habrá sido. Los que son padres seguramente lo pueden vivir de otra manera, incluso mucho más intensa que a cómo lo puedo imaginar yo. Imagínense que Dios te pide tu hijo. Te dice: no, mátalo. Llévalo allá a la costanera, ponelo sobre una ramita y mátalo. Clávale un cuchillo así. Tremendo. Imagínense esa situación. Todo lo que se le habrá pasado por la mente a este hombre. Sin embargo, dice que cuando él estaba a punto de matarlo, ahí el Señor le dice: pará. Ya me di cuenta que sos obediente. Ya me di cuenta cómo me amás. Y ahí el Señor proveyó del cordero para hacer el sacrificio. Abraham fue una persona que fue justa delante de los ojos de Dios, que no quiso hacer lo suyo ni se hizo el tonto cuando Dios le habló y le pidió a su hijo. No es que dijo: bueno, no, pero Dios, pará, ¿qué te estás contradiciendo? Primero me lo das, ahora me lo sacás. No, vos ya me lo diste, ahora Lola. No. Él fue obediente, incluso sin entender por qué Dios estaba haciendo, por qué Dios estaba diciendo eso. Él se mantuvo en integridad, él fue recto. Incluso mirá lo que dice la palabra en Génesis 18. Quiero que lo leamos porque es muy interesante. Esto es previo a lo de Isaac. Dice Génesis 18:1. Dice: el Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas en Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Postrándose en tierra, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma 3 medidas de harina refinada, amásalas y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda, le respondió. Dentro de 1 año volveré a visitarte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda de campaña a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido y siendo mi señor también ya viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara diciendo: ¿será cierto que concebiré siendo yo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dentro de 1 año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo: yo no me estaba riendo, pero él respondió: sí te reíste. Me imagino ahí la guerra, ¿no?
Y esto, bueno, como leemos, es previo al nacimiento de Isaac, pero quiero hacer énfasis en esto, ¿no? En la actitud que tomó Abraham con estos hombres que aparecieron de la nada, que eran desconocidos, y cómo él los recibió, los atendió, les dio lo mejor, cómo él mostró el ser justo, incluso con la actitud que tomó frente a estas personas. Cuando leemos lo que sigue, vemos que estas personas que se encuentran con Abraham en el camino, estaban yendo a Sodoma. Y Abraham los ve y el Señor luego le habla de esto a Abraham. Y él no dudó en recibirlos, en hospedarlos, en atenderlos bien, en darles lo mejor. Y yo creo que esta es una característica también de aquellos que son justos. Los justos no son personas egoístas, no son personas que velan por su propio bien y el de nadie más, sino que son personas también que aman al prójimo. Dice la palabra, el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y la palabra también nos enseña que Dios es amor. Y ese amor se traduce en hechos. Nosotros mostramos el amor de Dios, lo vivimos cuando también amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a los demás. No importa si ellos lo merecen o no, no importa las circunstancias. El Señor nos llama a esto, a amar, a ser de bendición. Y yo creo que cuando vemos una persona justa, vemos esta característica en la generosidad, en la hospitalidad, en la actitud de esta persona con otras, ¿no? Sin embargo, cuando vemos personas que dicen, no, yo a vos no te hablo, vos no me mires, a vos no te saludo porque me dijiste esto, porque me miraste de esta manera, ojo con eso. Ser justos es vivir conforme a lo que la palabra nos enseña. Es dar lo que hemos recibido. El Señor a nosotros no nos desecha. El Señor a nosotros no nos aleja, sino que nos acerca. Entonces, que nosotros podamos poner en práctica esa misma actitud que Dios tiene con nosotros, con los demás. Entonces, ¿cómo Abraham también mostró el ser justo en esta circunstancia, en esta situación específica? También la palabra nos habla de Daniel. Me encanta la historia de Daniel, un joven judío que es llevado delante del rey junto con sus amigos y el rey les pide que coman de la misma comida que él, ¿no? Sabemos que Daniel era judío y dice la palabra, ahora lo vamos a leer, pero la palabra nos cuenta que Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. Dice Daniel 1, versículo 8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Tremenda esta historia. Daniel es conocido también por ser un hombre, un varón justo, una persona fiel, por lo consagrado que estaba el Señor. Él le estaban pidiendo que básicamente comiera la misma comida del rey y no era un consejo, era una orden. Sin embargo, él no cedió así como así. No es que dijo, bueno, tengo que acatar, él es el rey. No, él dijo,
yo no voy a contaminarme con esta comida. Yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es el Rey para mí y yo sé a quién quiero agradar en esta situación. Entonces, con respeto, él dice, ok, denme 10 días, permítame por 10 días seguir manteniendo la alimentación que yo tengo y vean, en 10 días, según lo que vean, juzguen. Entonces dice que tanto él como sus amigos siguieron con su alimentación y que al pasar esos 10 días estaban mejor que los que estaban comiendo la comida del rey. Él no negoció sus valores, él no negoció sus principios, él mantuvo su fe, incluso cuando se consideraba ilegal hacerlo. Unos capítulos después vemos cómo el rey hace un decreto en el que dice que durante 30 días nadie podía adorar a Dios, sino que solamente lo tenían que adorar a él. ¿Y saben lo que hizo Daniel cuando se bajó esta información? Se fue a orar. Él dijo, a mí no me van a decir qué tengo que hacer y qué no, yo me voy a orar. Daniel oraba 3 veces al día y él decidió no cortar con eso. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Lo tiraron al foso de los leones a modo de castigo. Y cuando lo tiraron, dice que la boca de los leones se cerró. Y estaba como si estuviera con un caniche toy. Él estaba muy tranquilo con los leones y el Señor lo guardó. Él se mantuvo recto, él se mantuvo íntegro, él se mantuvo fiel, él se mantuvo obediente. Él fue una persona justa. Él no buscó agradar al rey. Él respetaba. De hecho, vemos en la historia cómo incluso logró ganar el favor del rey. Y decidió seguir agradando a Dios más allá de las circunstancias en las que estaba. Y Dios lo exaltó, Dios lo puso en un lugar de relevancia. Dios lo levantó, Dios fue fiel con él, lo guardó, lo protegió de todos los peligros que tuvo que afrontar. Entonces, déjame decirte que muchas veces tal vez parezca que el ser justo te haga quedar como un tonto, porque parece que caminás al revés de los demás. Pero al final del día vas a tener la aprobación del Señor. Nunca vas a quedar como un tonto cuando buscas agradar a Dios. Nunca vas a quedar como alguien que no sabe cuando buscas agradar a Dios. Y Dios siempre recompensa la fidelidad. Dios siempre mira nuestro corazón, Dios mira nuestra conducta y Dios guarda a aquellos que son justos. Y ya para terminar, quiero darte el último ejemplo y el más importante de todos. Quien nos mostró lo que es la justicia y lo que es ser justo es Jesús. Él es el que hizo posible que hoy vos y yo podamos ser justos. Él vivió una vida intachable, de principio a fin. Leemos su historia de manera detenida, vemos cómo Jesús caminó en esta tierra y hallamos que pudo enfrentar de la mejor manera todas las circunstancias adversas que le ha tocado vivir. Fue tentado, fue agraviado, fue humillado y en todo momento Él se mantuvo intachable. En todo momento Él se mantuvo en rectitud. Y a través de su muerte y luego de su resurrección, Él hizo posible que nosotros podamos ser hechos justos delante de Dios. Y mira lo que dice 1 de Pedro 2:22. Cristo no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Todo lo que Jesús decía se cumplía. Todo lo que Jesús decía, Él lo vivía. Vemos la relación estrecha que Jesús tenía con el Padre. Cómo de manera frecuente en los evangelios leemos que dice que Él se iba a lugares solitarios para estar con el Padre. Él no se mandaba solo. Él hacía lo que su Padre le decía. Él era obediente y fue obediente hasta la muerte. Ni siquiera trató de zafar de la cruz. Dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no,
yo me entrego a lo que sea tu voluntad. Y yo creo que ese es el mayor ejemplo de lo que significa vivir y practicar la justicia. Es decir, Señor, tu palabra y tus preceptos no me son indiferentes. Tu ley no me es indiferente, sino que tu ley alumbra mi camino. Tu ley es lo más importante para mí. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene normas, que tiene leyes, y esas leyes nos establecen límites. Sabemos que si salgo y mato a alguien, sabemos que si salgo y robo, estoy transgrediendo la ley, estoy haciendo algo que está fuera de la ley. Entonces voy a ser condenada por eso, ¿no? Yo sé que no puedo hacerlo porque si lo hago va a haber consecuencias, ¿no? Y lo mismo sucede en lo espiritual. Hay leyes, hay preceptos, hay cosas que Dios espera de nosotros. Y como nos guardamos en esta tierra de no transgredir la ley, de no ir en contra de lo que la ley dice, de la misma manera tenemos que hacer con lo que Dios espera de nosotros. Pero a veces pareciera que jugamos, ¿no? Porque total, bueno, soy imperfecto. Total, Dios me perdona. Pero la verdad es que cuando entendemos que somos justos, cuando entendemos que esa es nuestra naturaleza y que es un regalo de Dios, que es un regalo del cielo para nosotros, eso nos pone en una posición de ser responsables, de cuidarnos, de estar cerca de Dios. Y para terminar y ya orar, quiero leerte algunas de las bendiciones que hay para aquellos que son justos. La palabra dice en el Salmos 92:12, el justo florecerá como la palmera. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmos 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Me encanta este Salmos. Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmos 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 146:8, Jehová ama a los justos. La Biblia hace referencia a los justos. Y los justos somos nosotros. Los justos somos todos aquellos que hemos recibido la gracia, todos aquellos que nos hemos vuelto al corazón de Dios y lo hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es un regalo, pero también es una responsabilidad. Es un regalo, pero también es una responsabilidad. Y vos podés decidir si vas a practicar la justicia, si vas a vivir conforme a lo que Dios espera, o si vas a seguir caminando conforme a tus propios preceptos, conforme a tus propias creencias, conforme a lo que alguien más te diga que es correcto. Practicar la justicia es caminar con Dios, básicamente. Practicar la justicia es que mi vida refleje lo que Él espera de mí. Que mi vida sea un reflejo del amor y la fidelidad de Dios. Es llevar de manera práctica y concreta a mi vida diaria lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor ha depositado en mí. Que yo pueda ser obediente a la voz de Dios, que yo pueda ser obediente a sus mandatos, que yo pueda ser obediente a lo que Él espera de mí como su hijo. Y yo sé que a medida que lo hacemos, el Señor nos bendice, el Señor nos engrandece, el Señor nos hace más fuertes, el Señor nos protege, el Señor nos rodea de favor, porque hay bendición para los justos. Así que yo quiero animarte a que te pongas de pie y que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y que puedas decirle al Señor, Señor, ayúdame a
a poder practicar la justicia. Ayúdame, Señor, a poder tomar estos ejemplos que hoy hemos visto y poder vivir una vida, Señor, como vos esperás. Gracias, Señor, porque me hiciste una persona justa delante de tus ojos. Yo no sé cómo me ven los demás. No sé qué concepto tengan de mí otras personas. Sí es el concepto que vos tenés. Y ese es el que más me importa. Yo sé que tu amor me hace apta. Yo sé que tu amor me hace justa. Yo sé que tu amor me redime. Yo sé que tu amor, Señor, borra mi pasado, borra mis errores y me hace una persona con propósito delante de tus ojos. Decile, Señor, ayúdame a verme como vos me ves. Y dale gracias, porque capaz no lo sabías o capaz lo habías olvidado, pero Él te hace justo, Él te hace justa. Aleluya, Señor, vos estás en este lugar. Señor, vos estás en este lugar. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a caminar, entendiendo quiénes somos delante de tus ojos. Entendiendo que vos nos hiciste justos y que hay bendiciones para quienes practican la justicia. Espíritu Santo, llévate todo pensamiento de condenación, de fracaso, de frustración, todo pensamiento de culpa que quiere hacernos creer que no merecemos nada. Y tal vez cuando lo pensamos de una manera racional, entendemos que por nuestros méritos no podríamos alcanzar nada y que no merecemos nada. Pero ayúdanos a recibir y experimentar esa gracia que nos acerca a tu corazón. Que el Señor hoy se lleve las culpas, que el Señor hoy se lleve todo el peso. Quizás viniste a este lugar, pero ni siquiera sentías fuerzas para levantar las manos porque te sentías indigno, porque decías, Señor, te he fallado tantas veces. Y pensaste que ya Él no podía perdonarte más, o que quizás Él ya no iba a extender gracia y misericordia sobre vos. Pero hoy el Señor te recuerda que Él te hizo justo. Y que recibir esto no se trata de tus capacidades, no se trata de lo que puedas hacer, porque no lo podés comprar. Es algo que recibimos por la fe, por la fe. Estos ejemplos que hoy vimos fueron personas que decidieron poner su fe en el Señor, que decidieron creer antes de ver. Y no fueron avergonzados, sino que el Señor los levantó, los hizo grandes, los usó. Y de la misma manera Dios quiere hacer con nosotros. Pero a veces estamos tan obnubilados por nuestros propios pensamientos, por nuestra carne, que nos cuesta vernos como Él nos ve. Decirle, Señor, gracias por hacerme justo. Gracias, Señor, por pensar en mí. Gracias, Señor, porque no me dejaste. Gracias, Señor, porque tu amor conmigo no se rinde. Quiero practicar la justicia, Señor. Quiero vivir a la altura de lo que vos esperás de mí.
No podemos comprar su justicia. La recibimos como un regalo maravilloso. Y hoy, Señor, queremos decidir caminar en tu justicia. Hoy queremos decidir, Señor, caminar en tu justicia. Gracias, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo.